Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes en un programa más de alto voltaje de los días miércoles en 89.1 Radio, cadena radial costarricense, pero que además pueden seguir en nuestro canal de YouTube. Agradecemos el que se inscriban o los likes porque eso nos ayuda a llegar a mucho más gente. El programa de hoy es los BRICS Plus, que catalizan un momento culminante del curso histórico. La 17ª reunión de los BRICS Plus se llevó a cabo en Brasil del 19 al 24 de junio. 3 días previos a la reunión, que en realidad fue solo domingo y lunes, el gran foro, digámosla, pero los 3 días anteriores fueron un intenso diálogo y acuerdos entre académicos, empresarios y altas autoridades de gobierno de los BRICS Plus. 2 días, el domingo y el lunes, fueron la cumbre, el foro entre los 10 países miembros, más 12 países asociados y observadores invitados. Importante y muy participativa la presencia de México. Los miembros del BRICS desde su fundación son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, de ahí el nombre. Y se les han ido añadiendo los otros 10 países de enorme importancia. Entre ellos ahora hablábamos Egipto, eh, perdón, porque no los tengo de memoria en este momento, son Egipto, Etiopía, ayúdame Fausto, eh, bueno, no importa, ya los diremos. Yo tengo esas fallas enormes. Los miembros desde el inicio han presentado un enorme desafío a la hegemonía establecida desde la Segunda Guerra Mundial en las instituciones y en el sistema financiero por parte de los Estados Unidos y sus socios europeos. Y buscan en este desafío un orden mundial multipolar con nuevas reglas en el sistema financiero. El grupo BRICS, que ya como señalaba debe su nombre a los países fundadores, tiene además Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, ¿verdad? Países realmente importantes. Con estos nuevos miembros y los miembros asociados, los BRICS son el 51% de la población mundial. Se dice fácil, pero estamos hablando de 3.162 y algo más de millones de personas en el mundo. Tienen además el 51% del PIB mundial, superando ampliamente al G7, al G7. Controlan además el 40% de la producción mundial del petróleo y algo todavía mucho más o igual de importante, el 75% de la producción de las tierras raras. Solicitaron 44 millones de patentes entre el 2009 y el 2023, más de la mitad de todas las patentes que se presentaron en el mundo. Y a la velocidad que va China y Rusia en este momento, posiblemente este número se ha quedado muy atrás. Algunos habían señalado antes de la reunión de los BRICS que esta iba a ser un poco deslucida. Señalaban la no presencia de Putin, de Xi Jinping y además los temas consideraban que no iban a llegar a la profundidad con que llegaron a Kazán en la reunión pasada en Rusia. Se tenían, por lo tanto, bajas expectativas, incluso se señalaba que las delegaciones no iban a tener el nivel esperado, pero todo fue lo contrario. Llegaron las delegaciones al más alto nivel y en los tres campos ya señalados, en el académico, al empresarial y en el político. Según relata ese enorme periodista y analista que es Pepe Escobar,
se dieron discusiones de altísimo nivel previos a la cumbre y en estos foros, y que, y que en estos foros se terminó señalando que si la bola había sido movida en el partido muy bien por parte de los BRICS, en realidad en este momento debían estar listos para ir a una mayor velocidad y al ataque. Eh, una señal política interesante en estos momentos de crisis y guerra mundial. Los BRICS han creado el nuevo Banco de Desarrollo para competir con el Banco Mundial, el Instituto Financiero para el Desarrollo en Shanghái, que compiten mucho con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, los datos todavía no dan en este campo. El Fondo Monetario Internacional tiene un capital de 900 mil millones de dólares y el Banco Mundial 360.000 millones de dólares. El nuevo Banco para el Desarrollo de los BRICS tiene 26.000 millones y el Banco Asiático para la Infraestructura 50.000 millones de dólares. En Brasil se acordó y se discutió avances en temas económicos de inteligencia artificial, de información y cultura, eh, y se discutió sobre las eternas guerras híbridas a las que deberían enfrentarse, conectadas entre sí, y que señalaron estaban dirigidas especialmente contra China y los BRICS. Guerras por control geopolítico y guerras por los recursos naturales. Es interesante, pero la primera declaración fue la económica y esa se dio después de una reunión de empresarios, de ministros de finanzas con los bancos de desarrollo y de finanzas de Shanghái y ambas entidades señalaron, los ministros de finanzas estarán al servicio de proyectos y megaproyectos sin utilizar el SWIFT del sistema financiero internacional para nada. Dicen que va a ser con enorme rapidez y eficiencia y se aprobarán y se entregarán los recursos de inmediato. Esto acompaña ya la aprobada comercialización que llevan los BRICS en monedas nacionales para no utilizar el dólar como moneda de transacción. Por ejemplo, el 90% de las transacciones entre comercio Rusia y China se hace en rublos y en yuanes. Esta es la respuesta de los BRICS a la utilización del dólar como castigo a las naciones que no cumplen con lo estipulado por Occidente. Es más, es la utilización del dólar como arma militar que iniciara el gobierno de Biden. Se dio el seguimiento al tema de cultura e información, el uso de las plataformas digitales, el uso de las noticias falsas, del relato por parte de Occidente y se crea entonces la formalización de más redes de comunicación unidas de parte de los BRICS y además la creación de una especie de barómetro para controlar las noticias falsas y la verificación de datos. En medio de toda esta ebullición y entusiasmo que parece que generó la reunión, muchos en Occidente han señalado que los BRICS son anti-Occidente. Y entonces los académicos chinos propusieron una definición sobre los BRICS que se las trae y que va en otra línea. Dice, los BRICS construyen el ambiente post-occidental. Con esto quieren señalar que las relaciones internacionales, la geopolítica, la geoeconomía, la institucionalidad que es construida después de la Segunda Guerra Mundial por Occidente ya no va más y que el tren, un tren por lo menos de alta velocidad, ya partió en una nueva dirección. Buenos días, Fausto. Buenos días, Mimi.
Efectivamente, yo voy solamente a hacer una pequeña corrección. Que normalmente se dice que en los países fundadores está incluido Sudáfrica. Eso no es así. En realidad, Sudáfrica se sumó 2 años después. Años después. Nació como Brasil, Rusia, India y China. Pero bueno, cada año desde que se constituyeron en 2009, las cumbres de los países BRIC son una cita obligada, llena de expectativas y de controversias. Así, por ejemplo, poco antes de su reunión el año pasado en Kazán, Rusia, la revista Bloomberg se refería a los BRICS en un artículo bajo cuyo título se destilaba al mismo tiempo admiración y asombro. El título era ¿Cómo los BRICS se convirtieron en mucho más que un simple eslogan? Ahí trataba de explicar el dinamismo que los había transformado en un punto de referencia reivindicativo para esa zona del mundo llena de reclamos y de injusticias, y al que desde el surgimiento de los BRICS han asumido la denominación colectiva de Sur Global. En 2024, pues era admiración y asombro. En cambio, este año, refiriéndose a la cumbre de Río de Janeiro, la misma revista Bloomberg se refirió a los BRICS en un artículo que más bien destilaba desprecio y subestimación. Su título era Los BRICS son poco más que un acrónimo sin sentido. Y perdón, Niels, el que inventó el nombre BRIC, ¿verdad? O'Neill. O'Neill, perdón, dijo en un artículo que esos días también, el fracaso de los BRICS es totalmente seguro. Bueno, así están las cosas. El norte colectivo no encuentra si lo más conveniente es denigrar a los BRICS o si más bien conviene estudiar las razones de su continuo ascenso y de su sistemática consolidación. No se sabe si temerles o subestimarlos, si criticarlos o alabarlos. Por eso, de un año a otro se acentúan alternativamente la descripción de los factores internos que los debilitan o las realidades del mundo que los consolidan. Porque año tras año, en vez de detenerse por sus supuestas diferencias, los países BRIC avanzan. Y en vez de perder atractivo por sus todavía muy modestos resultados, son cada vez más apreciados. De hecho, lo único que el mundo del sur pudiera reprocharle es que no avancen más rápido, porque hay que entender que el secreto de su seducción está más allá de sus realizaciones. Los BRIC, más allá de sus entornos concretos como países que se asocian buscando y construyendo alternativas, más allá de sus realidades, representan aspiraciones. Encarnan un ideal cada vez más universal, más histórico, más injertado en el imaginario colectivo de los pueblos. La búsqueda de la conformación de un mundo de relaciones más equilibradas y justas. Es por eso que aún en medio de evidentes contradicciones prácticas, históricas, étnicas o ideológicas que los diferencian, a pesar de todo ello, o a lo mejor por eso mismo, se sigue consolidando la unidad y el progreso de los países que conforman los BRICS. Entonces, esa contradicción entre despreciarlo y temerlos se manifestó con fuerza en las declaraciones, lógicamente, de Donald Trump, Sí. precisamente frente a la cumbre de Río. Por una parte dijo que no tenía ninguna importancia y aún así, por si acaso, Les pongo un arancel, del día, sí, exactamente, solo por estar ahí. solo por ser, bueno, Y puso un uno del arancel. 50% Brasil por estar tratando de liderar algo en mi patio trasero. En realidad, el 50% de Brasil tiene más que ver Sí, claro. con otras cosas El tren. internas. En- bueno, pero dijo que el dólar era rey y que lo seguiría siendo.
La realidad, sin embargo, es que no son los BRICS los que ponen en peligro el lugar privilegiado que tiene el dólar, son más bien las propias políticas de Estados Unidos que han convertido al dólar en un arma más de su arsenal de guerra y en un instrumento punitivo adicional para lograr que los países del mundo se sometan a las políticas que se dictan desde Washington. El mundo imperial es más todo garrote y nada zanahoria, todo vinagre y nada miel, todo repele, nada atrae, todo es exhibición de fuerza y en el fondo palpable demostración de debilidad, en el fondo de miedo. Hace poco escuché a un analista geopolítico, lástima que no me recuerdo quién fue, no puedo hacerle justicia, que dijo que Estados Unidos tiene en sus manos destruir la fuerza que amalgama a los países BRICS. Eso dijo sería muy fácil. No se trataría de invadir o amenazar ni aumentar aranceles a nadie. Bastaría, dijo, con que de un día a otro Estados Unidos anulara todas las sanciones que ha impuesto a los países del mundo que le llevan la contraria. Entonces desaparecería el principal atractivo que cementa la coalición que los une, porque lo que más los acerca es la necesidad que tienen de escapar del capricho injusto de las sanciones monetarias punitivas de los Estados Unidos. Por supuesto que la fuerza que aglomera a los países BRIC va más allá de las sanciones, pero eso no quita que la mayor debilidad del dólar es haber sido convertido en arma de agresión. Y es la política sancionatoria de Estados Unidos que ha puesto en peligro el que se llama privilegio exorbitante de poseer y emitir la moneda de referencia, transacción y reserva de valor mundial. El punto es que lo confiesen o no los grandes medios de comunicación, mientras no se transforme las realidades que impulsaron a coaligarse a los principales países emergentes, esa coalición se volverá cada vez más atractiva. Y que lo es más importante, los BRICS personificarán el instrumento geopolítico necesario de transformación histórico de las relaciones desiguales de la economía mundial. Bueno, podría decirse que los BRICS se han convertido ya en catalizadores de un momento culminante del curso histórico de superación de las relaciones coloniales y neocoloniales que comenzaron desde la revolución industrial y el dominio mundial del capitalismo. Al hablar de los BRICS se debe decir que el misterio de su permanencia y progreso se debe a que llenan un espacio histórico, una necesidad internacional. Son la contraparte de luz en un mundo de sombra, la posible salida de una crisis mundial de paradigma en la que ofrecen la perspectiva posible de una realidad alternativa. Los BRICS se han convertido, yo les diría, en una utopía necesaria. Y si es necesaria, es posible. Y es eso lo que les da la fuerza. Como realidad viva, los BRICS son un bloque en gran medida informal, flexible, de países que basan su coalición en la toma de decisiones por consenso, pero su fuerza son sus propósitos, ya que carece incluso de estatutos definidos, secretaría o fondos comunes. Cada país miembro asume la presidencia durante un año y es responsable ese año de las prioridades, de planificación y de acción y también de organizar la cumbre del siguiente año. Así, en medio de esa aparente informalidad, el bloque de los BRICS ha logrado coordinar políticas económicas y diplomáticas de sus miembros, ha fundado nuevas instituciones financieras, ha manejado y ampliado economías de escala entre sus miembros, ha multiplicado su comercio, contrarrestando al menos relativamente la dependencia del dólar de Estados Unidos, promoviendo entonces el intercambio en monedas nacionales como un comercio directo entre sus miembros, como vos mencionaste que ocurre de una forma casi total
entre Rusia y China. Pero no nos confundamos, los países BRIC no están construyendo un mundo paralelo. Los BRIC asientan sus pies en el mundo que viven y no buscan construir un mundo alternativo a las principales agrupaciones multilaterales, como el Banco Mundial, el Grupo de los Siete, el Consenso el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde están luchando porque se incluyan a nuevos países como Brasil y como India, o el FMI, sino que su lucha no es la creación de un mundo diferente, un mundo alternativo, sino abrir espacio para aumentar su influencia en el mundo que existe, en lo que es todavía dominio irrestricto del punto de vista occidental, fundamentalmente estadounidense. Si se lo ve más de cerca, son instrumentos de lucha geopolítica, pacífica y sin armas. Tampoco están construyendo una moneda alternativa al dólar. No. Eso sí, están estableciendo formas de pago que superan los obstáculos que Estados Unidos presenta cuando usa el dólar como castigo. Entonces, en vez de analizar en detalle lo que los países BRIC han hecho así en concreto o lo que le falta por hacer, yo creo que vale la pena concentrarse en tratar de reflexionar sobre a qué tendencias históricas responden los BRICS. ¿Qué fue lo que en el mundo y en la historia impulsó su nacimiento? ¿Cuál es la amalgama secreta que los une? ¿Y en qué se basa su sólido, a pesar de informal funcionamiento? Bueno, yo creo que este podría ser un punto en que hagamos una pequeña pausa. Estaba muy interesada y no me estaba fijando en la hora. Regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes en nuestro programa de hoy sobre los BRICS y su importancia en el cambio de era que estamos viviendo. Fausto, antes del anuncio, ibas a entrar ya en las grandes tendencias históricas, ¿verdad? Que dan razón o que crean los BRICS, que permiten la creación de los BRICS. Efectivamente, Mimi, estábamos en hablar, en tratar de razonar sobre las grandes tendencias históricas que se consolidaron en acontecimientos geopolíticos puntuales de los que surgieron los BRICS. El primero tiene su origen al final de la Guerra Fría con el desarrollo desenfrenado y desordenado de la globalización bajo el paradigma del neoliberalismo. Cuando se disolvió la Unión Soviética, se terminaron las rivalidades ideológicas entre los países capitalistas y el comunismo y se suprimió los obstáculos que existían a la total libertad de movimientos de capitales en el mundo. Y eso produjo un doble efecto. Por una parte, los países subdesarrollados comenzaron a competir por atraer capitales, bajando o eliminando restricciones fiscales y ofreciendo ventajas de todo tipo, pero sobre todo de costos laborales. Y eso es lo que ocurría en lo que ahora le llamamos el sur global. Por otra parte, las empresas, con la posibilidad que tenían de invertir donde quisieran, obviamente buscaban los mejores rendimientos y comenzaron una carrera en búsqueda de eficiencia económica, como se le dice. Eso empujó a las empresas del mundo desarrollado a trasladar sus fábricas al mundo subdesarrollado en busca de menores costos laborales. De ahí surgió como efecto el doble proceso de industrialización manufacturera en los países dependientes y desmantelamiento industrial manufacturero en los países industriales. Las empresas consolidaban ganancias en las bolsas de Estados Unidos, Europa, Japón, y sus acciones se reforzaban, pero su valor financiero, al que apostaban los que ganaban su dinero de apostar en la bolsa, de invertir en la bolsa, el valor financiero lo adquirían fuera, en la explotación laboral de mano de obra barata en países
donde ofrecían empleo incluso a niños. Eso cambió fuertemente las piezas del tablero geopolítico comercial internacional. Un resultado patente de eso es la situación de China, que actualmente tiene una producción manufacturera casi 4 veces mayor que Estados Unidos. Y solamente China produce el 40% de todos los bienes que se comercian en el mundo. De ahí surgió el primer componente de la formación de los países BRIC. Por un lado, varios países emergentes como China, India, comenzaron a tener un peso enorme en la economía mundial, mientras que países desarrollados, que van desde Francia, Italia, Canadá, España, en fin, perdían su peso relativo. Eso creó una contradicción. Países que habían adquirido enorme peso no contaban todavía con ningún espacio en los organismos multilaterales que administraban la economía mundial. Mientras tanto, la gobernanza económica mundial seguía en manos de países que ya no tenían El un peso. peso económico correspondiente. Y vos dijiste bien que el primer analista que entendió esa contradicción fue Jim O'Neill, uno de los más importantes analistas de Goldman Sachs, que a finales de 2001 redactó un informe, básicamente decía que el G7 no era un foro que realmente pudiera establecer una efectiva coordinación significativa de la política económica porque su realidad, decía él, no correspondía a las realidades económicas, lo que estamos diciendo. Él decía exactamente eso. Mientras algunos países del G7 ya no tenían peso en la economía mundial, otros países que no estaban en G7 habían adquirido enorme peso y el G7 seguía dirigiendo la economía mundial. Había un desajuste. Y entonces, según ni la gobernanza económica mundial había quedado anacrónica, ya no era expresión del peso económico de las naciones y por esa razón había perdido habilidad para enfrentar los problemas mundiales y propuso una reforma. Y entonces hizo una metáfora lingüística. Dijo que la pared de wall del G7 había que ponerles mejores ladrillos, bricks, que los que tenía. Su artículo se llamó Building Better Global Economic Bricks. Este título es un juego de palabras con la fonética inglesa de la palabra ladrillo en inglés, que suena BRICS, acrónimo de los países que él creía que deberían conformar la nueva gobernanza mundial. Él se refería en ese momento a Brasil, Rusia, India y China solamente. Esa fue la primera tendencia que impulsó a la formación de los BRIC, el desajuste económico provocada por el peso ascendente de los países emergentes que no había sido atendido. Digamos que esa fue, llamémosle, la tendencia económica de formación de los BRICS. Luego vino la tendencia geopolítica defensiva que llevó a la fundación de los países BRICS como una forma de enfrentar la política punitiva de Estados Unidos, que ya lo dijimos, utilizaba el dólar como instrumento de castigo, sometimiento, arma para oponerse, castigar, ofender, herir, estrangular, asfixiar a los países que se oponían a sus designios y hacer efectivas su voluntad política, su voluntad geopolítica, su dominio en el mundo. Era una forma de ejercicio del dominio de Estados Unidos en el mundo. Y además el sistema financiero, que siguiendo esa política era capaz de incautar los recursos que había en su sistema de los países que debían ser castigados. Efectivamente, el mundo había aprendido con el caso de Cuba que las sanciones de aislamiento comercial de la isla rebelde habían obstaculizado el avance económico de Cuba y que las restricciones comerciales habían sido reforzadas con la amenaza punitiva del dólar a todas las empresas financieras que intentaran burlar el embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba. Y luego, afirmando esta tendencia, llegaron las sanciones a Irán y se puso totalmente claro
que cualquier país que se le atravesara a los Estados Unidos iba a ser sancionado, como La Cuba incautación de y como recursos a Irán. Rusia. Pasó mucho después. Sí, En sí. realidad lo que quedó claro en el caso de Cuba y digamos de Irán Sí, ya, era vas en ese el rango fenómeno. histórico, perdón, sí. Estando así las cosas, en 2008, Putin se vio enfrentado a ese fenómeno que estaba ocurriendo desde finales de los años 90, el proceso de expansión de la OTAN acercándose y rodeando a Rusia. Y en el 2008 decidieron llegar hasta Ucrania. Putin advirtió entonces que no toleraría que eso ocurriera porque representaría una amenaza existencial para Rusia, que es decir, la posibilidad de poner armas atómicas a 100 más cerca que Cuba de Miami. Pero la clase dirigente rusa comprendió al mismo tiempo que Estados Unidos no se iba a detener y que posiblemente la obligarían a una guerra y que el propósito de esa guerra sería un cambio de régimen en Rusia, su desmantelamiento, incluso abierta y públicamente en revistas especializadas se comenzaron a dibujar los mapas de lo que podría ser el El futuro desmembramiento de Rusia de en Rusia. pequeñas naciones. Y en eso se entendió que no le bastaría oponerse a ese movimiento con su fuerza militar, sino que también se vería amenazada de ser aislada económicamente por el dominio del dólar en manos de Estados Unidos. Estaba claro que sería utilizado el dólar como arma financiera para asfixiar sus recursos y con ello su fuerza militar. Estamos en 2008 cuando Putin advirtió este peligro. Fue así que entonces, de una forma extraordinariamente anticipatoria, yo le diría genial, varias veces lo he dicho, Rusia convocó a organizarse a varios países que eran suficientemente grandes como para ser tenidos en cuenta y no eran tomados en cuenta, y que si se les ocurriera atravesarle el caballo a los Estados Unidos, podrían ser objeto de una agresión económica. Y entonces, así fue como los BRIC fueron productos de esa iniciativa precautoria rusa que le ha permitido sobreponerse, ahora sí, a todas las sanciones de las que ha sido objeto en su enfrentamiento con la OTAN en Ucrania. Entonces, con 13 años de anticipación, en 2009 Rusia invitó, fue sede y acogió en Ekaterimburgo la primera cumbre oficial que dio nacimiento a la Asociación de Países, en ese momento BRIC, sin ese. En febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania para impedir la expansión de la OTAN. En 2022. En esos momentos, Estados Unidos y Europa pensaron que doblegarían económicamente a Rusia en 6 meses, con un embargo comercial y con la total exclusión de Rusia de toda transacción internacional en dólares. No contaron con su astucia, como dice el Chavo el Ocho. Rusia, por su parte, había tenido 14 años construyendo los BRICS, que se convirtieron en su red internacional de apoyo. Y si volvemos atrás a 2009, por iniciativa rusa, nacieron los BRIC. Sudáfrica se unió un año después, añadiendo la inicial de su nombre S, y formando la agrupación que se conoció durante 14 años como BRICS. Cuando en 2023 se celebró la 15ª cumbre de los BRICS en Johannesburgo, ya la guerra de Ucrania tenía un año y Rusia no se había puesto de rodillas. Los países BRICS tenían 15 años de excelente funcionamiento consensual sin hegemonismo de ningún tipo. Sus iniciativas y propuestas se habían vuelto tremendamente atractivos, sobre todo en países con influencia regional. Y lo más importante, por primera vez, resultó entonces que los países del mundo habían constatado algo realmente nuevo, por primera vez en la historia.
las sanciones económicas y el embargo comercial del mundo desarrollado, en vez de debilitar a Rusia, la habrían fortalecido. En la cumbre de Johannesburgo decidieron expandirse. Demasiados países estaban fascinados con esa perspectiva. Esa es la segunda tendencia que yo le llamo tendencia defensiva de formación de los BRICS. Existe otra tendencia que va a impulsar a los BRICS. Esta es el crecimiento formidable de la economía de China, que le va a abrir un enorme espacio en la economía mundial. Y desde comienzos de siglo se viene hablando de que la economía china va a alcanzar a los Estados Unidos y que eso va a hacer que China se convierta en rival estratégico. Comenzó a hablarse de la trampa de Tucídides, que es que una potencia dominante no puede permitir el surgimiento de una potencia ascendente. Y China misma entendió que en su camino hacia adelante la esperaban enfrentamientos económicos sancionatorios de Estados Unidos y que existía necesidad para China de dotarse de lazos internacionales de respaldo, y comenzó a hacerlo sobre todo en África y en Asia Central. A finales de los años 90 del siglo pasado, China comenzó a hablar del consenso de Pekín, es decir, una contradicción con lo que era el consenso de Washington. Es decir, el éxito de sus propias políticas económicas comenzó a presentarlos como un posible modelo, una posible alternativa a, a los modelos occidentales, al neoliberalismo. Y China comenzó a convertirse en un polo atractivo de desarrollo. Y entonces, aún antes de su ingreso a la Organización Mundial de Comercio, China ya estaba vinculando su crecimiento al crecimiento de países en África y Asia. China ya había comprendido antes de entrar a la Organización Mundial de Comercio la fragilidad que tenía de depender en exceso de la demanda de países del G7 y de sus acciones arbitrarias que con toda seguridad iban a intentar detenerla, llenándola de sanciones, intentando aislarla. Para consolidar nuevos mercados, entonces China emprendió como tarea prioritaria la colaboración y el refuerzo de las capacidades económicas de los países emergentes. Entendió que necesitaba que los países crecieran económicamente para que pudieran tener una demanda de los productos chinos, y construyó sus propios mercados. Comenzó alianzas internacionales que consolidaran su propio crecimiento y fundó en Asia Central la Organización de Cooperación de Shanghái, donde ya tomó en cuenta Rusia. En Asia fundó, en África fundó el Foro China-África, y bueno, así estaban las cosas cuando Putin le propuso la formación de los BRICS. China la asumió con entusiasmo y comenzó a desarrollar iniciativas complementarias poderosísimas. En 2012 impulsó la iniciativa de la Franja y la Ruta, la nueva ruta de la seda, centrada en cooperación, financiamiento y desarrollo de infraestructura en el sur global. Comenzó a hacer las carreteras y las vías de comunicación por las que transitarían sus productos en caso de ser asfixiada o intentada asfixiar. En ese mismo proceso, China creó toda una batería de instrumentos financieros basados en la inmensa red de bancos de desarrollo de China. Ahí estaban el China Development Bank, el China Africa Development Bank, el China Construction Bank, el Export-Import Bank of China, el Banco Asiático de Inversiones e Infraestructura, etcétera, etcétera. Comenzó a ofrecer créditos voluminosos a los países que comerciaban con él. Y todas esas iniciativas financieras vinieron a complementarse y reforzar las iniciativas que fueron surgiendo con los BRICS, como el nuevo Banco de Desarrollo y el Acuerdo de Reservas de Contingencia de los BRICS. Y entonces, sí es cierto que las instituciones de los BRICS
en sí mismas todavía tienen volúmenes relativamente pequeños si se suma todo esto, que nadie lo ha hecho y yo tampoco, es una cosa realmente muy, muy fuerte. Y que esa política de win-win que maneja China con África y con Asia le ha creado una solidez de relaciones positivas enorme, Ha ¿verdad? desarrollado un poder blando. No puede, Mientras que el uno es garrote y nada de zanahoria, China es pura zanahoria. El otro es vinagre y nada de miel y China es pura miel. Por eso, aunque el primer paso de la iniciativa en sí misma fue producto del impulso defensivo, premonitorio y genial de la dirigencia política rusa, léase Putin, el peso determinante de los procesos de los BRICS ha estado determinado por el liderazgo claro, económico, fundacional y directivo, incluso la inspiración de modelo de China, que se ha esmerado en un tipo horizontal y no vertical de conducción, con una cada vez mayor credibilidad de sus posiciones en el seno de los BRICS, donde refuerza el impulso hacia un orden multipolar. Por eso, sin quitar los méritos de Rusia, se puede decir que el crecimiento de China es la tendencia histórica que permite la sostenibilidad, la posibilidad real de que los BRICS consoliden una fuerza económica, política, ideológica y social. Y bueno, existe otra fuerza histórica que fundamenta la tendencia formativa de los BRICS. Esta otra tendencia se concentra en el concepto de condenados de la tierra. Los BRICS tienen un origen reivindicativo. Nacen en un exactamente. momento histórico preciso, porque aparte de la coyuntura que lo vio nacer, los BRICS llenan una combinación compleja de descontento geopolítico, sentidos nacionales de autodeterminación, oscuros pasados duros de humillaciones monetarias y financieras internacionales e incluso de viejos estigmas culturales vinculados con el pasado colonial y neocolonial. No existe país en el mundo subdesarrollado que no haya conocido la bota insolente del FMI imponiéndole eh, restricciones, de hecho, a su desarrollo social. La división planetaria en niveles de vida determinado por la separación de mundo desarrollado frente a mundo emergente evocaba ese pasado y conjuraba la necesidad de acciones concertadas a las que respondían los BRICS. Por eso los BRICS no son el primer intento de concertación internacional, viene desde hace mucho, pero son la primera vez que esas aspiraciones tienen base de sostenibilidad histórica. Es la primera vez que tienen expresión orgánica y geopolítica y que se producen Y en un momento. geoeconómica, que es también muy importante. Sí, claro, por supuesto, pero lo esencial es que se produce en un momento de debilidad y de crisis del mundo desarrollado. Y es entonces que aparecen en un mundo de sombras como un punto de luz. Nos remite a la conceptualización de países que pueden ser heterogéneos, pero que los une compartir elementos históricos, políticos y económicos comunes. Países que padecieron procesos de colonización y que no tienen peso definitorio en la política internacional y que aspiran aumentar su participación en la distribución de la riqueza del mundo, en el disfrute de beneficios económicos y en el desarrollo humano y bienestar y social de sus pueblos. Los Y en BRICS, un respeto por sus culturas y sus formas de organización social, también que han sido deslegitimadas y humilladas. efectivamente, los BRICS son una expresión de esa comprensión colectiva de malestar distributivo demostrable,
representan una realidad mundial polarizada y por eso mismo son algo así como eh, la, la punta de lanza de lo que se ha llamado desde entonces el sur global. Yo creo que con esto Terminamos. terminamos. Sí, sí. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y a vos, a Fausto, especialmente por tu exposición del día de hoy. Muy buenas tardes. Hasta el miércoles. Buenas tardes, Mimi.